Acerque todas las piezas a la escalera y desembale los accesorios. Es mejor poner los tornillos y las piezas pequeñas en una caja. Tome del dibujo la dimensión del orificio superior del último soporte. Según la situación, puede comenzar la instalación desde arriba o desde abajo. En este caso, la instalación comienza desde arriba. El raíl se fija a la pared mediante soportes. En caso de montaje en la pared, la medida puede transferirse directamente a la superficie. Marque la altura del orificio superior. Ahora se taladra el primer orificio en la pared. Si los soportes se fijan al suelo, el último soporte se fija a la escalera con un tornillo. Asegúrese de que la fijación sea segura, según el material de la pared o del suelo. Ahora se fija el soporte usando el orificio superior y se alinea. A continuación, se taladran y fijan los demás tornillos. Desembale el primer tramo del raíl. Si los soportes se han suministrado con ranuras de ajuste, prepare la fijación del raíl con los tornillos, las arandelas cónicas y el bloque de ranura. Ahora sujete el raíl y fíjelo al primer soporte o a la pared utilizando el primer tornillo. El orificio de fijación superior del soporte inferior debe coincidir con la marca de perforación. Las pequeñas diferencias no son problemáticas. Compruebe también la inclinación del raíl. Ahora inserta los soportes que faltan. Compruebe siempre que el ángulo y la altura del raíl son correctos. Realice perforaciones repetidas para garantizar la estabilidad, pero aún no atornille el sistema completamente. Desembale el siguiente tramo de raíl y conéctelo al montado anteriormente. Utilice los tornillos M8 y las arandelas suministradas. Repita los pasos anteriores hasta que todos los tramos del raíl estén montados. Verifique siempre que el raíl se corresponda con las medidas del plano de montaje. Si está disponible, fije el tubo horizontal al raíl. No apriete aún los tornillos. El tubo se ajustará más tarde utilizando la plataforma. Una vez que el raíl está completamente montado, se pueden taladrar todos los orificios de fijación y atornillar el raíl en su lugar. Acerque la plataforma a las escaleras del rellano inferior y desembálela con cuidado. Asegúrate de que la plataforma esté estable. Las baterías ya están preinstaladas. Retire la tapa situada en la parte superior del panel lateral de la plataforma. Aquí se encuentra lo siguiente: cable para baterías externas para apertura de emergencia, botón de apertura de emergencia, interruptor de funcionamiento de emergencia. 1 es funcionamiento normal, 0 es ascensor desconectado, 2 es funcionamiento de emergencia. Botón de subida y bajada para funcionamiento de emergencia. Coloque el interruptor de funcionamiento de emergencia en la posición 2 y compruebe si se mueve el motor de tracción. Desmonte ahora el tramo inferior del raíl y fije la ayuda de inserción al tubo superior. Deslice la ayuda de inserción en el tren de rodaje superior. Asegúrese de que el piñón del tren de rodaje inferior haga contacto con la cremallera dentada. Pulse el botón de apertura de emergencia para mover la plataforma sobre el raíl. Ahora vuelva a conectar el último tramo de raíl con la plataforma suspendida al tramo de raíl anterior. Mueva la plataforma ligeramente hacia arriba o hacia abajo utilizando los botones de funcionamiento de emergencia y a continuación fije el raíl por completo. Coloque el interruptor de funcionamiento de emergencia en la posición 1 para el funcionamiento normal. Si el elevador cuenta con una caja de mando, esta debe conectarse. De lo contrario, el sistema no funcionará en modo normal.
En el siguiente paso se debe abrir la plataforma. Como aún no se han instalado paradas, debe simularse una parada. Para ello, accione la palanca de carga y uno de los dos interruptores de final de carrera del tren de rodaje inferior. Luego, pulse el botón de apertura de plataforma en el mando a distancia. Ahora se puede mover el elevador utilizando la caja de mando o los controles de la plataforma. Para ajustar el tubo horizontal, los tornillos deben estar flojos. Mueva el elevador hasta que el tubo horizontal encaje en la guía. Utilice un nivel de burbuja para comprobar que la plataforma está nivelada y apriete los tornillos. Repita el proceso en cada punto donde esté fijado el tubo horizontal. Busque una ubicación adecuada para el cargador y fije su soporte mediante tornillos. Si es necesario, instale un canal para el cable de alimentación de 230 voltios. Introduzca el cable de alimentación de 24 voltios del cargador, cable negro, en el soporte superior o inferior. Ahora pase el cable blanco suministrado, que sirve de conexión entre las paradas o la parada y el cargador, por el tubo inferior del raíl hasta el cable negro. El cable debe salir en cada parada intermedia. Recomendamos utilizar un muelle retráctil como ayuda. Antes de colocar las paradas, retire los topes de poliamida situados debajo de la pared trasera de la plataforma y monte en su lugar la placa de activación para los interruptores de contacto en la parte inferior. Las rampas de desbloqueo de la placa de parada definen qué rampa o barrera se abre. Para ajustar la parada inferior, coloque la plataforma de modo que la base de contacto no toque el suelo, incluso con peso encima. Presione la palanca correspondiente, superior o inferior, para el desbloqueo manual de las rampas y empuje el brazo de la barrera hacia arriba. De este modo se comprueba que la plataforma está en la posición correcta. A continuación, vuelva a colocar la rampa y la barrera en posición cerrada. Empuje la placa del final de carrera hacia el final de carrera hasta que éste quede presionado. Fije la placa y marque esta posición con un bolígrafo. Acorte el cable a la longitud adecuada, unos 20 centímetros. Un cable demasiado largo podría quedar oculto en la tubería más adelante. Engarce los terminales de cable en el polo positivo de los cables blanco y negro. En el cable blanco, el hilo marrón es el terminal positivo y el hilo negro es el terminal negativo. En el cable negro, el hilo blanco es el terminal positivo y el hilo negro es el terminal negativo. Conecte los polos positivos a la curva de cobre de la placa de parada. Conecte el terminal positivo del cargador a la curva de cobre de la placa de parada y el terminal negativo del cargador al raíl. Mueva la plataforma fuera del rellano y atornille la placa de parada en la marca previamente fijada. Asegúrese de que el borde de la placa de parada descansa sobre el perfil en C. Esto garantiza la secuencia correcta de accionamiento del interruptor. Verifique que los bloques de ranura estén completamente girados. Repita el proceso para el parada superior. La rampa debe apoyarse en el suelo al menos 20 milímetros y elevarse ligeramente desde el parada superior. Engarce los terminales de cable en los bornes positivo y negativo del cable blanco. Conecte el terminal positivo a la curva de cobre de la placa de parada. Atornille la placa de parada a la marca previamente ajustada. Conecte el terminal negativo al raíl. Coloque la protección antiempotramiento aproximadamente 5 centímetros después del parada superior. Si está disponible, encuentre la posición correcta del parada intermedio. La rampa de disparo inferior define la posición del parada. La rampa de disparo superior define qué rampa o barrera debe abrirse. Coloque la placa de forma que la rampa de desbloqueo inferior se presione en la posición correcta
y se abra la rampa o barrera correcta. Atornille la placa y marque esta posición. Los dos cables blancos se unen en las paradas intermedios. Engarce los terminales de los cables en los polos positivo y negativo. Conecte el polo positivo a la curva de cobre de la placa de parada intermedio y el polo negativo a la placa de parada intermedio. Atornille la placa del parada intermedio en la posición deseada. Al igual que con el resto de las paradas, asegúrese de que los bloques de ranura estén completamente girados. Realice una prueba de funcionamiento para comprobar que todas las paradas están correctamente ajustados. Por último, vuelva a colocar la tapa del interruptor de funcionamiento de emergencia en la parte superior de la pared lateral de la plataforma y engrase la cremallera. El Stratos NG ya está completamente instalado. Lechner Lifttechnik le desea mucho éxito en su próxima instalación.